Bueno, en primer lugar, agradecer a la Fundación FAES el haberme invitado hoy a participar en esta mesa. Y bueno, pues sin más dilación, yo lo que voy a hacer es contaros, en primer lugar, pues una experiencia. La experiencia, ha comenzado con un zumbido pues insistente, un zumbido probablemente muy molesto, pero a la vez muy familiar, que ha sido el sonido de mi smartphone despertándome esta mañana, ¿verdad? Entonces, bueno, pues yo me he despertado a las 7 de la mañana esta mañana. Lo primero que he hecho ha sido apagar la alarma de mi smartphone y a continuación he cogido mi tableta, me he conectado, me he puesto a leer la prensa, me he puesto a revisar el email, me he puesto a ver si tenía algún mensaje de WhatsApp en mi iPhone. Y sobre todo me he puesto a revisarlo por varios motivos. Primero, porque lo hago todos los días y segundo, pues porque espero que luego me felicitéis todos. Hoy es mi cumpleaños y entonces, pues me he puesto a revisar si alguien se había despertado tan pronto como yo hoy y me había, mandado algún mensaje cariñoso dirigiéndose a mí. Bueno, aparte de esto que he hecho esta mañana, que es prácticamente lo que hago todas las mañanas al comenzar el día, bueno, pues estas semanas, pues por ejemplo, mis billetes a Bruselas o a Estrasburgo me los saco por Internet. Trabajo con la banca online porque me es más fácil que ir a la sucursal, ya que habitualmente pues estoy en Bruselas o en Estrasburgo y trabajo con bancos españoles. Pues hay un sinfín de cosas que hago a través de Internet y que, probablemente pues todos lo hagáis habitualmente a lo largo de los días. Otros ejemplos, he comprado unos pantalones hace poco en una empresa muy curiosa, que era española hasta hace poco, ahora ya no, que es Bybit. He comprado entradas de cine, entradas de teatro, reservas de hoteles. Bueno, incluso el otro día hice hasta un regalo de bodas, con una empresa, por cierto, española que está teniendo mucho éxito, que es BodaClick, ¿no? Bueno, ¿yo por qué os cuento esto? Bueno, pues os cuento esto porque es una experiencia que probablemente tengamos todos. Es una experiencia que probablemente tengamos todos a lo largo de nuestra vida cotidiana. Las cosas han cambiado mucho. Hasta hace bien poco, bueno, pues esto era un sueño y ahora pues es una realidad. Ahora, a través de las nuevas tecnologías, pues hemos conseguido o hemos cambiado nuestros hábitos, ya no solo de consumo, sino nuestros hábitos a la hora de comunicarnos y a la hora de hacer nuestras cosas diarias, de hacer nuestras cosas cotidianas. Bueno, pues estas son las consecuencias de la revolución digital que estamos viviendo. Nosotros hasta hace bien poco vivíamos las consecuencias de las revoluciones industriales y ahora estamos viviendo un proceso increíble, que es la revolución digital. Y dentro de esa revolución digital, bueno, pues aparte de cambiar nuestros hábitos cotidianos, pues han cambiado las formas de comerciar. Yo estoy muy metido en todos los temas del mercado único digital en la Unión Europea. Soy el coordinador de un grupo de trabajo que hemos creado en el Parlamento Europeo, que es precisamente el grupo de trabajo del mercado único digital y del comercio electrónico. Y, pues una de las cuestiones que, en mi opinión, son vitales hoy en día es el desarrollo del comercio electrónico en Europa. Y digo en Europa, ¿por qué? Bueno, pues yo hace 2 años y medio llego al Parlamento Europeo y me causa perplejidad cuando oigo a personas que estaban representando a las instituciones europeas hablar sobre el mercado electrónico como algo que iba a pasar en el futuro. Entonces, bueno, pues a mí me causaba mucha perplejidad porque no era el futuro, era realmente el presente. Y, sin embargo, en Europa seguíamos hablando del comercio electrónico como el futuro. Gracias a Dios, durante estos 2 años y medio hemos conseguido cambiar esa percepción. El comercio electrónico se ha convertido en una parte muy importante de la agenda europea. El mercado único digital se ha convertido en uno de los pilares básicos del desarrollo de la Unión Europea para el futuro. Y, estamos muy centrados en eso. Tan centrados que, por ejemplo, os podría decir que la Comisión Europea tiene ya no solo comisaria, sino una vicepresidenta que se dedica a estos temas en exclusiva, que es la comisaria Kroes. Es una comisaria con mucha experiencia, que en la legislatura pasada era la comisaria de competencia. O sea que tenemos una comisaria con mucha experiencia que se dedica en exclusiva a estos temas y que es vicepresidenta. Le han dado rango de vicepresidenta de la Comisión Europea y esto es simplemente para situaros en cuál es la importancia de la agenda digital europea.
Europa, a través de los 20 años de la creación del mercado único, bueno, pues hemos vivido muchas experiencias que yo creo que el cómputo general es positivo. Yo creo que es un éxito. Pero ha habido muchas partes negativas dentro del desarrollo del llamado mercado único, que en mi opinión pues está mal llamado, o la palabra único podría sobrar de esa denominación, puesto que bueno, pues no hemos conseguido desarrollar en toda su plenitud la idea de mercado único. Pero aparece ahora la idea del mercado único digital. Entonces, bueno, pues ahora tenemos por primera vez, y gracias a la crisis que estamos padeciendo, tenemos la oportunidad de hacer realidad esa idea de mercado único a través del mercado único digital. Bien, os podría decir que el mercado único digital tiene muchas complicaciones. Tiene las mismas complicaciones que tiene el mercado único en la economía tradicional. Tiene las mismas pegas, las mismas barreras que existían, pero además tiene unas barreras nuevas, que son las que el propio mercado digital o la propia era digital aportan. Bueno, y entonces podríamos decir que tenemos dobles problemas. Estos problemas son unas barreras que deberíamos de eliminar. Llevamos 2 años y medio hablando de ellas. En el grupo de trabajo que os mencionaba antes, bueno, pues aquí lo que hemos hecho es por primera vez, antes hablaban de innovación, yo creo que la innovación es fundamental en todo lo que estamos viviendo, y por primera vez pues en el Parlamento Europeo hemos innovado. La creación de este grupo de trabajo tiene como miembros, por primera vez, a no solo miembros del Parlamento Europeo, sino que miembro permanente es la Comisión Europea y miembros permanentes son los agentes implicados en la era de Internet, en Internet. ¿Y por qué hemos hecho esto? Bueno, pues porque los políticos muchas veces nos creemos que sabemos todo y nos creemos que podemos legislar sobre todo porque lo conocemos. Pero da la casualidad de que Internet es algo nuevo, sobre todo para los que no somos nativos de la era de Internet. La media del Parlamento Europeo, la media de edad de los diputados en el Parlamento Europeo es de 54 años. Esa es la media. Tenemos diputados hasta de 82. A un diputado de 82 años decirle que se ponga a legislar sobre temas de Internet es muy complicado, porque no entiende nada. Y se lo podemos explicar 1000 veces, podemos usar toda la pedagogía que podamos. Es prácticamente imposible porque no tiene la experiencia vital en Internet, ¿no? Por tanto, lo que hicimos con el Working Group con el grupo de trabajo, es invitar a la gente que tiene la experiencia de Internet para que nos cuenten de manera permanente esa experiencia y a través de esa experiencia aprender y tener un punto de referencia sobre el que poder apoyarnos a la hora de legislar. Bien, esto os lo cuento simplemente como anécdota y voy un poco ahora a lo que realmente quería contaros dentro de mi exposición hoy. Aquí hay una herramienta que es el comercio electrónico, en el que ofrece una infinidad de posibilidades. En Norteamérica lideran este mundo del comercio electrónico, y en Europa pues probablemente estemos en el vagón de cola. Y esto es muy curioso porque os voy a poner un ejemplo ahora. Hace relativamente poco tiempo, unos 7 años aproximadamente, Europa lideraba la tecnología de la nueva era digital. Y os cuento el ejemplo. El ejemplo es una empresa europea que se llama Nokia, que yo creo que os va a poner una fotografía muy clara de cómo estábamos y cómo estamos. Nokia era líder mundial de terminales móviles. Todo el mundo quería tener un Nokia, era el terminal de moda. Había un eslogan muy famoso, era Connecting People. Y bueno, pues todo el mundo quería tener un Nokia. Hoy, 7 años después, nadie quiere tener un Nokia. Nadie quiere tener un Nokia. Todo el mundo quiere tener un iPhone, todo el mundo quiere tener una BlackBerry, todo el mundo quiere tener un Samsung, pero nadie quiere tener un Nokia. Es más, vamos a hacer un experimento si queréis. Y veo que por aquí hay alguno que tiene un Nokia.
os voy a decir, antes de ver cuántos levantáis la mano, yo os podría decir que si os pregunto quién tiene un Nokia vais a levantar la mano más o menos un 5%. Si os pregunto quién tiene un terminal norteamericano, esto es con sistema Android, con sistema Microsoft, bueno, Microsoft ya lo tiene Nokia, con sistema el iPhone o la BlackBerry, vais a levantar la mano prácticamente un 80% y el resto, que son los terminales asiáticos, levantaréis la mano, pues eso, un 15%. Si queréis lo hacemos. ¿Quién tiene un Nokia en esta sala? Bueno, pues más de lo que yo pensaba, ¿eh? Os voy a dar un dato. El que tiene un Nokia no ha innovado. ¿Vale? O sea, el que tiene un Nokia, y si queréis seguimos, no tiene un smartphone, ¿eh? Tiene un teléfono convencional, con lo cual no ha innovado. O sea, que si hablábamos de innovación antes, ahora resulta que aquí en esta sala hay un 10% que no ha innovado. Bueno, pero está muy bien. Ahora, ¿quién tiene un iPhone, o una BlackBerry o un sistema Android? Bueno, yo creo que aquí más o menos se cumple la estadística que yo os había dado. ¿Y quién tiene un Samsung o un teléfono chino o...? No, levanta la mano que no te preocupes, pero fíjate, aquí somos probablemente poco aficionados a la tecnología asiática, pero y nos ha dado el dato, pero lo normal es que haya un 15%. Y esto nos hace una fotografía de cómo estamos en Europa. Estados Unidos lidera, como os decía, el comercio electrónico, la era de Internet, Asia le sigue y Europa estamos por detrás de ellos. O sea, esa fotografía de Nokia os hace. Gracias a Dios también tengo que decir que Nokia, y tenemos aquí a la gente de Microsoft, gracias a un acuerdo con Microsoft, ha innovado, porque el problema de Nokia es que no había innovado. El problema de Nokia es que no había innovado y entonces, como no ha innovado, se había quedado atrás. ¿Qué es lo que nos ha pasado a los europeos? Los europeos dejamos de innovar. No le hemos prestado atención a la economía digital y no le hemos prestado atención a Internet ni al potencial del comercio electrónico. Y aquí hay una clave que es bastante complicada. La base empresarial europea, y por supuesto la española, está cimentada sobre las pymes. Las pymes en Europa son el 99% de nuestras empresas y en España, si no recuerdo mal, luego supongo que alguien me rebatirá el dato, es el 98%. O sea que más o menos andamos en esa franja. Pero es que además las pymes son las que crean el 85% del empleo en Europa, ¿vale? Y os voy a dar un dato muy simple, que bueno, pues es una simpleza, pero ahí está, ¿no? En Europa tenemos 23 millones y medio de pymes. Es verdad que unas pymes son más grandes que otras, tenemos micropymes y luego, bueno, pues, pero tenemos 23 millones y medio de pymes. Si lográsemos que esos 23 millones y medio de pymes mañana creasen un solo puesto de trabajo por pyme, un solo puesto de trabajo, acabaríamos con el paro en la Unión Europea en un solo día. En un solo día. Ahora, la simpleza de este dato, os digo cómo podríamos hacer esto, ¿no? Yo os diría, si solamente la mitad de esas pymes creasen un puesto de trabajo mañana y erradicásemos la mitad del paro, yo estaría, feliz. Pero os voy a dar un dato del por qué he dicho esto. Bueno, a las pymes europeas les da vértigo conectarse a Internet. Les da vértigo conectarse a Internet. Y luego os explico el por qué. Si a través de conectar a nuestras pymes a Internet, cada pyme pusiese una persona a desarrollar ese trabajo, creando un puesto de trabajo, acabaríamos con el paro en la Unión Europea. Y además, el empleo que genera las nuevas tecnologías no es cualquier empleo. Habitualmente es empleo joven. Qué curioso. Es empleo joven. Y el problema, en Europa y sobre todo en España, el mayor problema que tenemos en el paro es el empleo joven. El empleo joven. Los que saben de nuevas tecnologías son los nativos de Internet, habitualmente. Habitualmente. Los que no somos nativos de Internet tenemos que aprender de la experiencia y de los nativos de Internet. Eso como dato. Ahora, la ecuación entonces que yo he propuesto en el Parlamento Europeo y que es sobre la que estamos trabajando es pymes más Internet igual a crecimiento más empleo. ¿Y por qué digo esto? Bueno, pues pymes conectado a Internet, ya lo he explicado.
Y crecimiento. ¿Por qué crecimiento? Bueno, pues el crecimiento está muy claro. Si buceamos un poco en cómo está la situación económica en Europa, hablamos de, pues eso, tenemos una crisis monumental, es una crisis financiera, no hay liquidez en los mercados, bueno, eso es verdad, pero hay una cuestión que es fundamental y es el consumo. El consumo está estancado. Si no reactivamos el consumo, no salimos de la Unión Europea. Y para que haya crecimiento hay que reactivar el consumo. Entonces, ¿cómo reactivamos el consumo? No, es que hay que inyectar liquidez, o sea, todo eso está muy bien, pero cuando hay una situación complicada, la gente busca productos que sean más baratos, que sean más asequibles, se busca intentar ahorrar en casa, Internet es un medio que no teníamos hace algunos años, y que a través del comercio electrónico pues te da las posibilidades de encontrar esos productos en menos tiempo, te da las posibilidades de encontrar esos productos con la misma calidad a menor precio. O sea, lo que antes buscábamos, el chollo o la ganga, que antes costaba encontrarlo, bueno, pues ahora resulta que tenemos una herramienta que nos ayuda a encontrarlo y que además, bueno, pues estamos empezando a estar muy familiarizados con él. Bien, el crecimiento económico está directamente relacionado con la reactivación del consumo y por eso Internet y el comercio electrónico es fundamental. Yo antes os hacía referencia a que ¿qué hacemos perdonad, que estoy viendo mis notas de ahora porque he cambiado radicalmente lo que os iba a contar. ¿Por qué el mercado europeo está así y por qué tenemos las dificultades que tenemos? 2 minutos. Tenemos, luego si no con las preguntas y respuestas os amplío un poco el tema. Tenemos un mercado absolutamente fraccionado, 27 países diferentes, 27 legislaciones diferentes en prácticamente todos los ámbitos. Os pongo ejemplos. Bueno, pues IVA, servicios postales, reglas contables, derechos de autor, protección del consumidor, etcétera, etcétera, etcétera. Debemos de preparar el terreno paneuropeo para nuestras pymes, para que puedan competir con gigantes de Internet con las mismas oportunidades. Los gigantes de Internet que lideran el mercado digital lo hacen porque tienen una capacidad económica y un tamaño lo suficientemente grande como para tener abiertos diferentes portales en los diferentes países de la Unión Europea. El mercado único digital es fundamental para que nuestras pymes, a través de simplificar la legislación que existe en los diferentes países de ese mal llamado mercado único, puedan competir en igualdad de oportunidades con los gigantes de Internet, como os decía. Y yo, si quieres, Miguel, aquí lo dejo y luego ampliamos, si a alguien le interesa, con las preguntas y respuestas. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias.